el programa de hoy, ataque terrorista en iglesia de Francia deja al menos 3 muertos y el Papa expresa su cercanía a los afectados. El Santo Padre pide que la Carta de la ONU se aplique con transparencia y sinceridad. Además, director de Apostolado para Homosexuales se pronuncia por dichos del Papa en Francesco. Hola amigos, gracias por acompañarnos hoy en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Iniciamos el programa con una lamentable noticia y es que en Francia se produjo un ataque terrorista en una iglesia, dejando al menos 3 muertos. Conozcamos los detalles de este deplorable suceso. Al menos 3 personas han muerto y varias han resultado heridas en un ataque terrorista en la Basílica de Nuestra Señora de Niza, en Francia. Según los primeros reportes de la prensa internacional, el atentado se produjo hoy a las 9 a.m. hora local y el asesino decapitó al menos a una de sus víctimas, 2 mujeres de edad avanzada y el sacristán del templo. Ante esto, la Conferencia Episcopal de Francia envió un comunicado en el que condena este acto de violencia, asegurando oraciones por las víctimas y sus familias. Por su parte, el alcalde de Niza, Christian Estrosi, dijo que el agresor armado con un cuchillo fue arrestado por la policía municipal y en esa línea confirmó que todo sugiere que ha ocurrido un ataque terrorista en la Basílica de Notre Dame de Niza. Además, Estrosi contó que esta ciudad ha sido de nuevo golpeada por el islamofascismo, ya que según declaró, el victimario entró en la iglesia y gritó antes de atacar Alá Akbar, es decir, Alá es grande, algo que según afirma no deja dudas a las motivaciones del acto. Es preciso mencionar que debido a este lamentable acontecimiento, se ha pedido el cierre de todas las iglesias de Niza durante el día de hoy para resguardar la seguridad. Ante estos hechos, Matteo Bruni, director de la oficina de prensa de la Santa Sede, señaló que el Papa está informado de la situación y es cercano a la comunidad católica en luto. Además, que el pontífice reza por las víctimas y sus seres queridos para que cese la violencia, para que la gente se mire de nuevo como hermanos y hermanas y no como enemigos, para que el amado pueblo francés pueda reaccionar unido al mal con el bien. Asimismo, Bruni destacó que es un momento de dolor, en un momento de confusión, y añadió que el terrorismo y la violencia nunca pueden aceptarse. Personas indefensas e inocentes que son asesinadas por el solo hecho de estar en una iglesia, como denuncian los obispos franceses. El cardenal Sara dice: nosotros los africanos conocemos bastante bien, lamentablemente, esta manera de proceder. Cuando esta periferia, este margen violento, extremista que siempre ha acompañado al Islam, se siente ofendido de alguna manera, se consideran justificados para acabar con la vida de personas que no tuvieron nada que ver con esa ofensa. Así es que Francia tiene que tomar las medidas para proteger a estos inocentes de este choque de culturas y también, en la medida de lo posible, proponer un tipo de cultura pública en la que no se agravia gratuitamente a los musulmanes, la mayoría de los cuales no reaccionarán violentamente, pero siempre habrá un margen que se considerará autorizado por ese tipo de agravios para atacar a los más vulnerables. En otros ámbitos, el Vaticano recetó más solidaridad y menos individualismo para superar el coronavirus. En un reciente encuentro virtual para hacerle frente a los efectos de la pandemia del coronavirus, organizado por la Asociación ISCOM, grupo que colabora con instituciones educativas y de desarrollo social para mejorar la comunicación, dentro del curso de especialización en información religiosa, el secretario adjunto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Padre Augusto Zampini, explicó los objetivos de la Comisión Vaticana, grupo creado por el Papa Francisco. En ese contexto, el sacerdote recordó que la actual crisis sanitaria es una oportunidad para reconstruir las relaciones entre personas según las bases del bien común y que la restauración de la sociedad tras el contagio debe superar las mentalidades individualistas y orientarse hacia el bien comunitario. Además, explicó que la COVID-19 ha mostrado nuestra incapacidad para poder superar un problema global con soluciones comunes. Por ello, recalcó que esta pandemia es una ocasión para poder desarrollar una solidaridad universal y conversión espiritual.
Finalmente, el padre Augusto Zampini señaló que los trabajos de la Comisión del Vaticano tienen 4 pilares de acción: la búsqueda de la dignidad en el trabajo, la construcción de nuevas estructuras para el bien común, la promoción de actitudes de paz para el gobierno, la seguridad y la solidaridad global y el equilibrar los sistemas sociales con la naturaleza tras la COVID-19. En otras noticias les contamos que con motivo del aniversario número 75 de la entrada en vigor de la Carta de la ONU, el Papa Francisco pidió que este documento se aplique con transparencia y sinceridad. Veamos los detalles. Hace unos días el Papa Francisco advirtió que es necesario evitar la guerra para así asegurar el dominio del derecho, el recurso de la negociación y el arbitraje que puedan conseguir un desarrollo integral para todos. Así lo indicó el Santo Padre a través de su cuenta oficial de Twitter, con motivo del 75 aniversario de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas. Al respecto, el Sumo Pontífice pidió que tal documento sea aplicado con transparencia y sinceridad, recalcando que dicha misiva es un punto de referencia sobre justicia y paz. En ese contexto, el pasado 25 de septiembre, el Vicario de Cristo envió un videomensaje a la 75 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en el que denunció que muchos países e instituciones internacionales están promoviendo el aborto como uno de los denominados servicios esenciales en la respuesta humanitaria. En ese sentido, imploró a las autoridades civiles a que presten especial atención a los niños, a quienes se les niegan sus derechos y dignidad fundamentales, en particular su derecho a la vida y a la educación. Por otro lado, en el videomensaje el Papa Francisco subrayó que los primeros educadores del niño son su mamá y su papá, siendo la familia el elemento natural y fundamental de la sociedad. Ahora les contamos que el Vaticano informó que el Papa Francisco celebrará la próxima misa por el Día de los Difuntos sin presencia de fieles. Hace poco el Vaticano informó que el Papa Francisco celebrará el próximo 2 de noviembre la misa por los difuntos de forma privada, sin presencia de fieles. Así lo comunicó la oficina de prensa de la Santa Sede y además detalló que después de la celebración eucarística, el Santo Padre rezará en el cementerio y luego irá a las grutas vaticanas para recordar a los pontífices difuntos. Asimismo, se dio a conocer que durante la mañana del 5 de noviembre, a las 11 a.m. hora local, el Sumo Pontífice presidirá la misa por los cardenales y obispos ya fallecidos. Al respecto, la oficina de prensa del Vaticano recalcó que esta celebración litúrgica, como todas las demás, será celebrada en la Basílica de San Pedro, en el altar de la cátedra, con una participación muy limitada de fieles, según la modalidad usada en los meses pasados, en respeto a las medidas de protección previstas y alguna variación debido a la actual situación de crisis sanitaria que vive el país. Cabe señalar que el número de infectados y muertos en el país italiano a causa del coronavirus es alto, superando los 550.000 casos confirmados y llegando a los casi 40.000 fallecidos, razón por la cual el gobierno implementó nuevas restricciones, como el cierre de todos los bares y restaurantes a las 6 p.m. hora local, el incremento de la educación superior a distancia y el uso obligatorio de la mascarilla al aire libre. En otras informaciones, el padre Philip Bochansky, director de un apostolado para personas con tendencia homosexual llamado Courage, se pronunció por las palabras del Papa en el documental Francesco. El padre Philip Bochansky, director de Courage International, apostolado católico para personas con atracción del mismo sexo, se pronunció recientemente tras los dichos del Papa Francisco sobre la convivencia o unión civil. De acuerdo al padre Bochansky, el Santo Padre sabe que tales comentarios no son lo mismo que aquello que llamamos magisterio, es decir, la autoridad y responsabilidad de enseñar definitivamente sobre cuestiones de fe y moral que el Señor Jesús confió al Papa y a los obispos en comunión con él.
En esa línea, el sacerdote hizo referencia al documento que en 2003 el entonces cardenal Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, bajo la dirección del Papa San Juan Pablo II, emitió con la Congregación para la Doctrina de la Fe. En aquel texto se precisa que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales, ya que el bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia, célula primaria de la sociedad. No obstante, el padre Bochansky explicó en su declaración que no debemos olvidar que el Papa Francisco no solo mencionó acuerdos legales, sino que, de hecho, comenzó sus declaraciones insistiendo en que las personas que experimentan atracciones hacia el mismo sexo nunca deben ser rechazadas o excluidas de sus propias familias, algo que para él es cierto porque está en el corazón mismo del apostolado Encourage. Ahora nos vamos hasta Chile con nuestra corresponsal Giselle Vargas, que nos trae noticias sobre el pronunciamiento de la Iglesia tras el plebiscito del pasado 25 de octubre. Adelante, Giselle. Un gusto saludarlos. Como primera noticia, les informo que tras la realización del plebiscito del 25 de octubre en Chile, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal alentó a unir voluntades para lograr la construcción de un mejor país. El mensaje de la Conferencia Episcopal se realizó luego de que el electorado aprobara por un 78,27% la redacción de una nueva Constitución. El objetivo de este proceso, que demorará unos 2 años, debiera sentar las bases para alcanzar en un futuro las políticas públicas acorde a las demandas de la ciudadanía generadas a partir del estallido social en octubre de 2019. Respecto al resultado, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile expresó que se debe respetar la decisión expresada en las urnas. Hoy es necesaria la unidad de voluntades para continuar la construcción de un país mejor, porque el proceso constituyente que se viene en adelante nos necesita a todos, con lo mejor de cada uno y cada una, dijeron los obispos. En ese sentido, alentaron a seguir el camino del diálogo, a generar acuerdos para facilitar que el proceso sea verdaderamente representativo, y a los católicos invitaron a interesarse, preocuparse y tener una activa participación, porque nada que involucre a la dignidad de la persona puede ser ajeno a los creyentes. Por esa razón, es necesario promover en la nueva Carta Fundamental los valores cristianos esenciales sobre los que se ha cimentado la vida de nuestra nación, afirmaron los obispos. Y a continuación les informo que el santuario de Nuestra Señora del Tránsito de Metrenco, ubicado en Padre Las Casas, al sur de Chile, será declarado monumento histórico. La solicitud nació de la propia comunidad parroquial y fue aprobada por el Consejo de Monumentos Nacionales. Ahora el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio debe expedir el decreto respectivo. Uno de los elementos que le dan un valor cultural e histórico al santuario es la asistencia de más de 3.000 fieles a la fiesta de la Asunción de la Virgen, momento en que también se expresan tradiciones folclóricas y populares. El Consejo de Monumentos Nacionales valoró el estrecho vínculo de la comunidad con el santuario, así como el trabajo pastoral y social con las comunidades mapuches de los alrededores. La institución destacó también la construcción colaborativa del templo, liderada entre 1974 y 1976 por el sacerdote capuchino Bernabé Woolnetz. El santuario fue levantado con las donaciones y el trabajo comunitario de los fieles, entregando así una herramienta de sostén económico para las familias con menos recursos. Se presume que la arquitectura del santuario de la Virgen del Tránsito de Metrenco fue inspirada en el santuario de Nuestra Señora de Altötting, en Baviera, Alemania. Esas son las noticias más relevantes de la Iglesia en Chile. Adelante, estudios. Gracias, Giselle. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Vaticano descarta la participación de laicos en la reunión con obispos alemanes. Además, en Venezuela exhuman restos del futuro beato, el médico José Gregorio Hernández. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias.
En otras informaciones, desde el Vaticano se descartó la participación de laicos en la reunión que se tendrá en Roma con los obispos alemanes por sus objeciones a la instrucción sobre las parroquias. Veamos el informe. La Santa Sede advirtió a la Conferencia Episcopal de Alemania que el próximo encuentro que se celebrará en Roma para discutir las objeciones de los obispos alemanes a la reciente instrucción sobre las parroquias respecto a su misión evangelizadora no incluirá a laicos en representación del camino sinodal emprendido en el país. En ese sentido, el cardenal Beniamino Estela, prefecto de la Congregación para el Clero, envió una carta al presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania, Monseñor George Betzing, como respuesta a la propuesta que este último hizo en agosto, que indicaba que debían incluirse en la reunión en el Vaticano a miembros del Comité del Camino Sinodal, ya que según considera, obispos, sacerdotes, diáconos y laicos son igualmente llamados en la instrucción. En la misiva, el cardenal Estela replicó que en vista de que dicha disposición por su naturaleza está principalmente dirigida a los obispos en esta etapa, los considera los interlocutores necesarios para esta congregación. Por otro lado, en el texto, el prefecto de la Congregación para el Clero respondió a las críticas procedentes de algunos prelados alemanes sobre la instrucción de las parroquias, la cual subraya que de acuerdo al Código de Derecho Canónico, solo los sacerdotes pueden dirigir el cuidado pastoral de estas. Cabe resaltar que la reunión entre la Santa Sede y los obispos de Alemania en el Vaticano aún no tiene una fecha de celebración, incluso ni siquiera está claro que vaya a celebrarse finalmente. En otras noticias, el lunes 26 de octubre se exhumaron los restos mortales del médico venezolano José Gregorio Hernández en una ceremonia previa a su beatificación que podría realizarse en el primer trimestre del 2021, según informó la Conferencia Episcopal de Venezuela. Para darnos todos los detalles de lo que fue esta importante ceremonia, está conectado con nosotros el cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Mérida. Cardenal Porras, bienvenido a WTN Noticias. Un saludo muy cordial y muy fraterno a todos. Cardenal, cuéntenos primero que todo y para ponernos en contexto, ¿por qué se realiza una ceremonia de exhumación previa a una beatificación, en este caso a la del médico venezolano José Gregorio Hernández, y en qué consiste? Dentro de los protocolos que vienen de la Congregación para la Causa de los Santos, este es un paso, una vez que se anuncia la beatificación, que hay que corroborar si lo que se encuentra en la tumba, en la urna, en el Moisés, en este caso, corresponden a la persona a la cual se ha dicho. Y yo siento una inmensa alegría y satisfacción de ver cómo está trabajando el equipo médico y corroborando que lo que está en los informes del acta de 1975 se corresponden perfectamente con lo que están encontrando ahora. En ese sentido, ¿nos podría comentar qué ha significado para ustedes esta ceremonia de exhumación de los restos del médico venezolano José Gregorio Hernández, quien es un futuro beato del país? Pues para mí ha sido de verdad una experiencia religiosa, una experiencia mística muy grande, porque el que me haya tocado, como lo he dicho, yo estoy convencido de que a mí me ha tocado poner la guinda del trabajo que se ha realizado a lo largo de un siglo en la fe del pueblo venezolano, que fue creciendo y creciendo, y que fue lo que hizo que las autoridades eclesiásticas pues iniciaran este proceso de beatificación que gracias a Dios pues está llegando a su culminación. Cardenal Porras, si nos podría decir cuáles son algunas de las virtudes que podría destacar del médico venezolano José Gregorio Hernández. Mira, aunque parezca un tanto fantasioso, yo me atrevo a decir que todas las virtudes. José Gregorio Hernández viene a ser un hombre polifacético en todos los aspectos, en lo humano, en lo religioso, en lo profesional, en su vinculación con su tierra, en medio de inmensas dificultades, y es lo que hizo que fuera visto y sentido ya en vida como un auténtico santo. Por eso decimos aquí que cada venezolano tiene un José Gregorio dentro, el cual quiere identificarse con una serie de virtudes que tuvieron siempre un norte. Es ese amor a Dios que se manifestó en el amor al prójimo, en el servicio a través de la medicina. Aunque se llama médico de los pobres, fue médico sin distinción.
luchando siempre por la salud de todos los venezolanos. Finalmente, cardenal, ¿qué mensaje cree que nos deja este futuro beato en el marco de la crisis que se vive en Venezuela y también de la pandemia que atraviesa el mundo? Pues José Gregorio no es un hombre del pasado, sino que tiene una enorme actualidad, puesto que las condiciones que le tocó a él vivir a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, hasta la epidemia de la gripe española en el año 18 y su muerte en el año 19, es lo que nos ha llevado a hacer esa preparación caminando con José Gregorio, hombre de la provincia, cómo logra superarse, viene a Caracas en un momento muy difícil pues del país, que pudiera parecer un atraso, cómo triunfa pues en París, porque lo que había recibido era fundamental, con un profundo amor y deseo de regresar a devolverle a su patria, devolverle a su gente lo mucho que había recibido. Por eso es uno de los pioneros del progreso de la medicina en Venezuela e indudablemente es uno de los mejores exponentes de lo que es ser un cristiano cabal. Cardenal Baltasar Porras, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Pues un saludo y una bendición muy especial y que nos sigue uniendo este hombre universal que es nuestro beato José Gregorio Hernández. Y nos conectamos rápidamente con esa corresponsal en Perú, Alessandra Rojas, quien nos contará sobre el llamado que hizo la Conferencia Episcopal del país a los obispos para que determinen el inicio de misas con fieles después de 7 meses. Adelante, Alessandra. Hola amigos, los saludo desde Lima, Perú. Les cuento que la Conferencia Episcopal del país alentó a los obispos a que determinen en sus diócesis el inicio de misas con fieles, respetando los protocolos de bioseguridad. En un comunicado publicado el pasado 27 de octubre, el episcopado peruano manifestó que considera que cada obispo tiene la potestad en su propia iglesia particular para determinar a partir del 2 de noviembre la celebración diaria y dominical de la Santa Misa y de los demás sacramentos, asegurando junto con el respeto a las normas litúrgicas el fiel cumplimiento del protocolo para las actividades religiosas de la Iglesia Católica en tiempos de pandemia. Por otro lado, en el texto los obispos del país expresaron su aprecio por la decisión del gobierno de autorizar la reapertura de las iglesias e indicaron que para los católicos, tras 7 meses de no participar en la celebración de la Eucaristía presencial, se hace necesario y urgente volver paulatinamente a la normalidad de la vida litúrgica y sacramental, especialmente de la Eucaristía. En ese sentido, añadieron que las autoridades públicas deben comprender que la Eucaristía, incluida la dominical, no puede ser catalogada como una simple reunión, ni se la puede considerar comparable, mucho menos subordinada a legítimas actividades sociales, comerciales o recreativas. Continuamos con más noticias y les contamos que ayer se conmemoró en el país al Señor de los Milagros. Como se recuerda, en octubre la Iglesia del Perú celebra al Señor de los Milagros y lo conmemora de manera especial el día 28. Todos los años la imagen del Cristo Moreno sale en procesión por las calles de Lima. Sin embargo, este 2020, debido a la pandemia del coronavirus, las actividades se han tenido que realizar de forma virtual. En ese sentido, el día de ayer se realizó una misa solemne al interior de la Iglesia de las Nazarenas, la cual fue transmitida en vivo para que todos los fieles del país y del mundo puedan participar. Cabe resaltar que con el fin de revivir la emoción, el gozo y la experiencia de oración de la procesión del Señor de los Milagros, en los días previos se han transmitido las vivencias procesionales de años anteriores. Ahora les contamos que la Red Cáritas del Perú atendió a más de 1.200.000 familias con alimentos y artículos de protección durante la pandemia. Al respecto, la institución dio a conocer a través de su informe Respuesta de la Red Cáritas en el Perú a la emergencia por la pandemia COVID-19, que atendió a 1.225.903 familias en situación de vulnerabilidad, con la participación del Obispado Castrense y de las 48 Cáritas diocesanas que se encuentran distribuidas en los 24 departamentos del país. Las miles de familias beneficiadas recibieron apoyo alimentario a través de canastas de alimentos de primera necesidad, que duraban entre 8 a 10 días, así como pollos frescos y congelados.
Asimismo, se entregaron artículos de protección e higiene y en paralelo se ejecutó un programa de sensibilización, información y educación para la prevención del coronavirus. Por otro lado, Cáritas del Perú indicó que contó con el valioso apoyo de las Fuerzas Armadas, quienes se encargaron del traslado, distribución y seguridad de las donaciones. Amigos, esta es toda la información que tenemos de la Iglesia en el Perú hasta hoy. Regresamos pronto con más noticias. Informó para EWTN Noticias, Alessandra Rojas. Gracias, Alessandra. Y amigos, con eso hemos llegado al final del programa de hoy. Nuestras oraciones por la Iglesia en Francia que ha sufrido este ataque, como también por todos los cristianos perseguidos por su fe en el mundo. No dejen de seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Más que Noticias por Radio Católica Mundial. Hasta pronto.